¿Qué tal, profesor Luis Berrosque Espinosa del curso de matemática? Os voy a presentar la actividad entregable número 3. Me presento. Mi nombre es Williomar Paz Leiva, estudiante de la CENATI del bloque de estudios generales PT147. Actualmente 2021. Bueno, profesor, como verá, en este caso os voy a presentar una situación contextualizada donde nos dice que nosotros somos parte de una empresa, ya LMK, dedicada a la mecanización y piezas de precisión. Para lo cual nos dan una situación, nos dicen: el mecanizado es un proceso de fabricación que corresponde a un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación del material, ya sea por arranque o por viruta o por abrasión. Se realiza a partir de los productos semielaborados como lingotes, tocus u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados que requieran operaciones posteriores. La máquina, herramienta que más utilizada en este proceso de la fabricación, es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo, las medidas que están expresadas en milímetros. Bueno, profesor, acá nos dan una pieza ya mecanizada, nos dan unas medidas, ya dice que esta parte mide 8,24 la base, los diagonales valen, no se sabe, y bueno, y luego con esos datos dados nos piden que de la siguiente información del dibujo, ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Bueno, acá tenemos la parte frontal de la pieza mecanizada, donde por dato acá tenemos que lo primero vale 24 milímetros. Las partes laterales son 8, por lo cual son los mismos. Acá 8 milímetros, 8 milímetros y acá 4 milímetros. Y por lo tanto también 4 milímetros. Y la parte por dato acá son 12 milímetros. Bueno, acá en este caso nos piden que lo primero que tenemos que hacer es hallar las diagonales de acá de la parte lateral. Debemos saber que esto tiene que ser igual, para lo cual yo tracé como un triángulo rectángulo, donde la parte de acá es vale la misma parte de acá, que valdría 8. 2, obviamente esta es la parte que conforma, que valdría tanto para los ambos lados, son homogéneos. Bueno, para lo cual yo usé teoremas de Pitágoras para utilizarlo. Acá vemos en la gráfica que acá vale 8, 2 y x. La fórmula para recordar el teorema de Pitágoras es x al cuadrado más el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. El reemplazo sería x al cuadrado más 2 al cuadrado más 8 al cuadrado. Solucionando sería x al cuadrado, 4 más 64, x, el 2 pasa a raíz de 68, la sumatoria de acá de los dos datos, donde la raíz se factoriza, saldría 2 raíz de 17, para lo cual ya tenemos las laterales que valdrían ambos lo mismo. Y luego lo que hacemos es calcular el perímetro del círculo. El círculo, ¿por qué? Porque acá tenemos, mire, un círculo, un semicírculo y un semicírculo. Por lo tanto, eso forma un círculo. Recordemos que el perímetro, la fórmula del perímetro del semicírculo es 2pi por radio. Recordemos que acá, como esto vale 8, lo mismo en los datos, quiere decir que acá el perímetro sería la mitad, valdría 2. Entonces 2pi por radio, que sería 4, sería 8pi. Luego solucionamos 8 por 3,14 el valor de pi, que sería 25,12, sería el perímetro del círculo total. Pero por lo tanto, acá como vemos un semicírculo, lo que tenemos que hacer es hallar el perímetro del semicírculo.
donde simplemente el perímetro del círculo completo lo dividimos entre 2 y saldría 12.56, por lo cual ese sería el valor. Y finalmente hallamos el perímetro total de la figura, donde sabemos que el perímetro total de la figura sería 8 milímetros por 4, porque vemos 4 lados, 4 que equivalen a 8 milímetros, 4 milímetros, que vemos acá 2 datos, más 24 en la parte de arriba, 12 la parte de acá, 12.26, que eso sería el perímetro del semicírculo, por 2, porque son 2 semicírculos. Y luego por las diagonales, que 2 raíz de 17 por 2, porque hay 2 diagonales. Resolviendo así todo, tenemos que el perímetro total es de 117.62 milímetros, por lo cual la respuesta es: el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada es de 117.62 milímetros. Y luego la pregunta B nos dice: ¿cuál es el área total de la pieza mecanizada? Bueno, profesor, para hallar el área total de la pieza mecanizada debemos observar y ver algunos datos. Por ejemplo, lo primero que debemos hallar para el área total de la figura, debemos saber que acá debemos hallar otras 3 áreas. Por ejemplo, del cubo. En el área acá vemos un cubo, ¿no? Esto equivale a un cubo, todo esto, ¿ya? También equivale a un cilindro. Un cilindro acá, mire, ve un semicírculo, y acá también lo mismo, es un cilindro con forma. Y luego un prisma, y esta es la parte lateral, sería un prisma. Por lo cual, con los datos, para lo cual con esas áreas totales de esas figuras, nosotros vamos a hallar el área total de la pieza, donde recordar que el área total de la pieza es el área total del cubo menos el área total del cilindro más el área total del prisma. Resolvemos. Paso 1. Hallamos el área total del cubo. Sabemos que acá en representación tengo un cubo donde tenemos una base de 24 milímetros. Para hallar el área total, la fórmula es 6, porque tiene 6 lados, por a al cuadrado. El área total, reemplazando, es 6 por 24 al cuadrado. 6 por 24 al cuadrado sería 576, donde el área total del cubo sería 3.456 milímetros al cuadrado. Luego, paso 2, hallamos el área total del cilindro. Acá tenemos en representación un cilindro. Tenemos que su altura es de 24 milímetros, su radio es de 4 y el total sería de 8. La fórmula para hallar el área total del cilindro es de 2 pi por radio por la altura más el radio. Reemplazando sería 2 pi por 4, sería el radio, por 24 la altura más 4 el radio. Sería 8 pi por 28, para lo cual 8 por 28 sería 224, 224 por 3.14, el valor de pi sería 703.36 milímetros al cuadrado. Eso sería el área total del cilindro. Luego hallamos el área total del prisma, donde acá los datos sabemos que, por ejemplo, nos dicen que es 12 de acuerdo a la pieza, la altura es de 8, la base es de 24, la base mayor sería de 16, la base menor de 12 y las diagonales son de 2.17 ambas. Para hallar el área total del prisma sabemos que el área por el perímetro, o sea, la base más la altura más 2 AB más la base mayor más la base menor sobre 2 por altura. Reemplazando los datos dados, sabemos que el área total es de 1292 milímetros cuadrados. Paso 4. Hallamos el área total de la figura mecanizada. Ya con los datos correspondientes que nos dan acá de la parte azul, está en la parte azul,
reemplazamos en la fórmula. Sabemos que es en la forma para recordar el área total de la figura es el área total del cilindro menos el área total del cubo menos el área total del cilindro más el área total del prisma. Sabemos que el área total del cubo es de 3456 menos el área total del cilindro de 703.36 más el área total del prisma que es de 1292. Resolviendo los de paréntesis, sabemos que la sumatoria de los dos sería de 1995.36 más 3456. Nos dice que el área total de la figura es de 1460.64 milímetros. Por lo cual la respuesta es que el área total de la pieza mecanizada es de 1460.64 milímetros al cuadrado. Luego nos piden, dice, si duplicamos las medidas. Ahora nos dice si se duplican las medidas. La primera pregunta nos dice, ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Intentar la respuesta. Bueno, acá simplemente lo que hacemos es duplicar las medidas. Ya sabemos que antes era 24, ahora es 48, antes era 8, ahora es 16. De igual manera los semicírculos. De igual manera sacamos los laterales, ya acá ya no vale 12, sino vale 24, acá vale 8 y viceversa. Recordemos que con el teorema de Pitágoras lo mismo para sacar el doble, ya de igual manera el círculo también, ahora el perímetro del círculo vale 50.24, donde el semicírculo sería de 25.2. Luego hallamos el perímetro total de la figura. De igual manera, duplicando los datos, sabemos acá 16 por 4, porque son 4 medidas de 16. De igual manera de 8 son 2, 48 más 24, 25.2 los dos semicírculos y 16.49 las dos medidas laterales por 2. Resolviendo nos sale que el perímetro total es de 235.22 milímetros. Luego nos pide que hallemos el porcentaje. Sabemos que en la primera pregunta, donde sin duplicar, sabemos que es de 117.62, que eso valdría el 100%. Y ahora la nueva respuesta de 235.22 no sabemos. Hacemos una solución en aspa, donde 235.22 por el 100% sobre 117.62. Resolviendo nos sale un 200%. Entonces la respuesta sustentando es que el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada aumenta un 100%, ya que se duplicó las medidas dadas de la pieza, por lo tanto el perímetro es el doble que digamos al inicio. Y luego nos dicen qué porcentaje aumenta el área total de la figura mecanizada. Sustente su respuesta. Ahora lo que hacemos es de igual manera duplicar las medidas. De igual manera se duplica las medidas, donde anteriormente eran 16, eran 8, ahora son 16. De igual manera debemos hallar el área total del cubo, el área total del cilindro y el área total del prisma, recordando con la fórmula. Primero hallamos el área total del cubo, ahora donde era 24, ahora es 48. Resolviendo todo con la fórmula nos sale que el área total del cubo es de 13.824 milímetros. Luego el área total del cilindro, donde sabemos que el área total del cilindro, duplicando los datos, de igual manera reemplazando con la fórmula y los datos dados, sería que el área total sería de 2813.44 milímetros. De igual manera para el área total del prisma, duplicando los datos, todo con la fórmula, reemplazando con los datos que se da acá en la figura, sale que el área total del prisma es de 5167.4 milímetros. Luego hallamos el área total de la figura mecanizada, reemplazando los datos con los áreas. Sabemos que el área total del cilindro es de 13.824 menos 2.813.44 más 5.167.04. Nos sale que el área total de la figura es de 5.843.57 milímetros. Y luego hallando el porcentaje sabemos que los datos del anterior, del 100%, con los datos actuales no se sabe, donde X reemplazamos los datos de igual manera